entran en la obligación de ser felices y de hacerse felices. Cordial saludo a nuestra amable audiencia y una vez más bienvenidos a este su programa Al Abrigo de un Sueño, que pretende resaltar la figura, la vida, el pensamiento y la obra del fundador del Minuto de Dios, Padre Rafael García Herreros. Cordial saludo para ti, Eduardo. Gracias, Hans, muy amable. Vamos entonces a dialogar hoy sobre un tema muy importante. Nos toca a todos, como siempre. Lo que el Padre Rafael proponía era para involucrarnos a todos, ya sea como destinatarios o ya sea como agentes en favor de un cambio. Así es, y vamos hoy a hablar de la dignidad humana, que es un concepto muy querido por el Padre Rafael García Herreros, y él toda su vida se dedicó a fomentarlo, a divulgarlo, a enseñarnos a tener en cuenta la dignidad de las personas, la propia dignidad. Y recordemos que es un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad humana. Por eso los textos que vamos hoy a comentar gravitan alrededor de este concepto de la dignidad humana de alguna u otra forma. El hecho de saber que Dios es el Padre universal, Padre de todos los hombres, y que la humanidad debiera llevar una vida de acuerdo con su filiación divina, de acuerdo con el hecho de que todos somos hijos de Dios, en una relación realmente incomprensible y adorable. Ese hecho entusiasma y sostiene al hombre para servir como si fuera un esclavo al hombre. El hombre debe ser un servidor y eso lo tengo yo presente. Debemos mejorar el mundo, debemos mejorar cualquier cosa por donde pasa el hombre, que tiene contacto con el hombre. Por eso me interesa la vivienda, porque la vivienda debe ser digna de los hijos de Dios. La comida, porque la comida debe ser también digna de hijos de Dios. El estudio, la fraternidad, todo eso me interesa porque somos hijos de Dios y porque debemos plantar un mundo de hijos de Dios un poco trascendentes, tocados de divinidad, de un modo especial. No puede haber ningún miserable, no puede haber ningún mendigo, no puede haber ningún abandonado. Nada se puede destruir porque es obra de Dios. Todo está tocado de divino. De modo que eso me anima a mí para prestar un pequeñísimo servicio en el mundo actual y ayudar para que todo sea hermoso, digno del hombre que está vinculado de un modo muy misterioso con Dios. Entran en la obligación de ser felices y de hacerse felices. Acabamos de escuchar en la voz del Padre Rafael cómo entendía él la dignidad humana y cómo nos invita a vivirla, la propia y la del prójimo. Él siempre vio en los demás esa realidad y eso lo movió a muchas de sus obras porque, por ejemplo, el poder comenzar todo el trabajo de vivienda para favorecer a las familias numerosas de gente pobre, pues era centrado en la dignidad de las personas. Él insistía en que las personas
tenían que tener un lugar digno para vivir. Él iba en contra de los tugurios, que no eran humanos, el hacinamiento de las personas en los cinturones de miseria de las ciudades, la mayoría de gente venida de la provincia a aventurar a las grandes ciudades y a pasar trabajos y peligros. Por eso, centrado en la dignidad humana, comienza la obra del Minuto de Dios, y cada uno de los aspectos que el Padre abarcó de favorecer a las personas, vivienda, educación, trabajo. Si miramos todas las facetas de la obra del Minuto de Dios, tienen por objeto dignificar a las personas. Habrá que recordar que esta convicción tan fuerte del Padre Rafael está cimentada en la concepción, en el fundamento cristiano de que somos hijos de Dios, en la creación, en Dios Padre que crea a la persona, que crea al hombre y que nos crea a cada uno de nosotros. Esa concepción de que somos hijos de Dios otorga precisamente una dignidad a la persona, porque en cada uno de ellos es una criatura divina. Por eso lo que anota, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, y más recientemente nos lo recuerda el Papa Francisco, cuando dice que cuando afectamos, cuando no tomamos en cuenta, cuando despreciamos a una persona, en últimas estamos despreciando también a Dios. Entonces, ese carácter de hijos de Dios que se va a traducir en la dignidad humana, que es la que nos va a dar esa igualdad, y que es la que, por cierto, Hans, establece todo el tema de la fraternidad humana. Si todos somos hijos de Dios, hay un fundamento para la fraternidad humana, que nos sintamos hermanos todos. Y cuando veo a un hermano mío que está en situación difícil, pues me preocupo. Y eso era lo que es el Padre Rafael, nos sentía a todos y sentía a los más pobres como sus hermanos, como los hijos de Dios que están afectados. Y por eso es lo que escuchamos en su mensaje de ese banquete del año 76, si mal no estoy. Entonces, y esa dignidad, en los hechos más recientes en el siglo XX, se va a plasmar en lo que se hayan denominado los derechos humanos. Esa declaración de los años 48, en que fundamenta los derechos humanos como un elemento clave. Y estamos muchos años después, 65, 70 años después, luchando todavía para que esos derechos se hagan realidad, se vivan efectivamente. Es una tarea histórica fundamental, pero que tiene una raíz en el hecho de haber sido creados como hijos de Dios. Así es. La existencia, la creación de la Organización de Naciones Unidas y luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos son producto de la conciencia que la humanidad ha tomado o tomó después de 2 guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en septiembre del 1938 y terminó en 1945, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es del 48, a 3 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, porque esa realidad sacudió al mundo entero, y entonces la conciencia mundial determinó que al hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de cierta manera se iba a proteger a la humanidad y se iba a conjurar de pronto las posibilidades de otras guerras. Sin embargo, sabemos todos que eso no ha sido así tan ideal como se pensó, porque hay guerras a lo largo y ancho del planeta, por ahí en África, en Sudán, la invasión de Rusia a Ucrania, conflictos armados en nuestro país. Hemos vivido 60 años de conflictos internos, etcétera. Sin embargo, como lo decía ahora Eduardo, seguimos luchando por el respeto de la dignidad de las personas y por el respeto a sus derechos. Y cuando uno mira, por ejemplo, la reflexión de las conferencias generales del episcopado latinoamericano, vemos que el tema de los derechos humanos, el tema de la dignidad de la persona humana, el tema de la dignidad como hijos de Dios está presente a lo largo de todas ellas. Y uno encuentra sobre todo que se ha plasmado, especialmente referido
a los más débiles, a los más vulnerables, cuando se habla de los rostros de Cristo que se ven afectados por la pobreza, por la violencia, por tantos males que nos aquejan. Uno lo encuentra precisamente desde la conferencia de Medellín en el año 1968, en Puebla toma una fuerza muy importante, y también en Santo Domingo y más recientemente en Aparecida. El tema de la dignidad de la persona humana, de los hijos de Dios y los derechos que les corresponden, que nos corresponden a todos, como una preocupación muy importante del pensamiento social de la Iglesia. Por eso no es raro que el padre Rafael, en ese discurso que hizo en el año 76, en el banquete del millón, diga exactamente lo siguiente: el banquete del millón ha propiciado año tras año una reflexión seria sobre los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias del hombre colombiano. Aquí está retomando unas palabras del Concilio Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes, gozo y alegrías, en las que se testimonia ese compromiso precisamente de la Iglesia, ese compromiso de todos los cristianos para compartir los gozos, las esperanzas, las tristezas, las angustias de todos nuestros hermanos, especialmente los hermanos más necesitados, de todos, pero en general los más particulados. Y por eso hoy sigue diciendo: desde esta tribuna hemos defendido los derechos de los más pobres, hemos sido la voz de los que no tienen voz. Aquí hay una afirmación muy importante y un papel destacado que el padre Rafael asumió, como tú notabas, Hans, ahora, en busca de lograr que los hijos de Dios puedan vivir de una manera digna, como corresponde a los hijos de Dios. Así es. Verificando lo que acababa yo de decir hace un ratico, pues ciertamente la Organización de Naciones Unidas nació el 24 de octubre de 1945, el año en que termina la Segunda Guerra Mundial, porque vieron pues 51 países que se reunieron para dar origen a esa organización, a la cual fueron adhiriendo luego muchos otros, y en la actualidad casi todos los países del mundo están asociados a las Naciones Unidas. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. Era una manera de que la humanidad tomara conciencia de que no se podía repetir esa tragedia tan tremenda de la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo una vez, hablando de guerras, visitando Berlín, en el centro de Berlín, no sé si todavía exista, pero había una valla con los nombres de todos los campos de concentración y una frase al final que remataba: para que no olvidemos nunca esta vergüenza de la humanidad. En ese espíritu nació la Organización de Naciones Unidas, de que la humanidad se pudiera entender, que pudiera resolver los conflictos por el diálogo, no por la violencia, no por la guerra. Y sin embargo, pues algo ha servido, pero todavía, como comentaba hace un momento, existen conflictos bélicos a lo largo y ancho del planeta. Los derechos del hombre, los derechos de la persona, toda una tarea, un desafío. Por eso, precisamente, en ese mensaje que estamos comentando, ese discurso del padre Rafael, año 76, va a seguir diciendo entonces: hemos clamado por la responsabilidad de los dirigentes y de los pudientes. Hemos luchado por la aparición de la justicia, exigencia absoluta para la paz social, y de la solidaridad, modo normal de relación entre los cristianos. Aquí destaca tres conceptos sumamente importantes el padre Rafael: la justicia, la paz social y la solidaridad. Tres conceptos conectados profundamente. Si no hay justicia, difícilmente habrá paz social, y para que haya paz social y haya justicia y eso se mantenga, se requiere la solidaridad, que es una manera clave, fundamental para la relación entre todos los seres humanos. Con la solidaridad, el apoyo, la subsidiariedad, que es el principio también de la doctrina social de la Iglesia, que permite que todos, no importa la condición que tengan,
puedan aportar, porque cuentan con el apoyo, con el respeto y las condiciones para hacer su aporte en favor de esa paz, en favor de esa construcción de la justicia como elementos fundamentales. Y por eso entonces él sigue diciendo, el padre Rafael en ese momento, y creo que es un mensaje muy oportuno para nosotros hoy: hemos propugnado porque el respeto y la promoción de los pobres sean obligatorios en nuestra sociedad colombiana. La promoción de los pobres, el respeto y la promoción, también dos conceptos importantísimos. Si yo no respeto al otro, ¿cómo lo puedo promover? Para poderlo promover tengo que reconocerlo, respetarlo y trabajar en favor de esa persona. Entonces, aquí hay toda una enseñanza y una aplicación muy interesante de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que el padre Rafael era muy conocedor y que él quiso ponerla en práctica precisamente en toda su obra. Por eso continúa diciendo el padre: hoy quiero invitaros a meditar en los derechos del hombre y en las circunstancias que se requieren para que estos derechos se puedan cumplir. Muy consciente el padre de que no se podía quedar en letra muerta en la declaración, sino que había que hacer todo el esfuerzo para que eso se pudiera llevar a la práctica, para que se pudiera cumplir. Miremos algunas aplicaciones, o incluso por contraste, algunos de las transgresiones de esos derechos. Cuando en un colegio los compañeritos hacen bullying a algún niño por algún defecto físico, porque es gordito, porque cojea, porque no habla fluido, y entonces empiezan a hacerle bullying, eso es falta de respeto. Cuando discriminamos a los demás por cualquier concepto, por color de piel, por su pobreza, por la falta de formación, por su humildad y sencillez, por su origen, pues estamos incumpliendo, estamos transgrediendo y estamos irrespetando a las personas, y no estamos aplicando, no estamos cumpliendo, como decía el padre, con los derechos del hombre, con los derechos humanos. Y así podíamos extendernos en muchos ejemplos y muchos casos, y por eso el padre nos invitaba a ver las circunstancias que se requieren para que estos derechos en la práctica se puedan respetar y se puedan cumplir. El ejercicio, el respeto, el poner en práctica estos derechos que todos queremos, todos los necesitamos y todos deseamos que se cumplan, pues requiere que se coloquen unas condiciones, empezando porque todos los conozcamos los derechos, los respetemos tanto para mí como para los demás, y trabajemos para que se den esas condiciones, como dice el padre, se puedan cumplir. Y entonces nos invita precisamente a recordar los principales derechos de la persona, y nos recuerda en primer lugar que todo hombre tiene derecho a la libertad, a la alegría, a la seguridad. Interesante, porque la libertad la tenemos todos muy claro. A la alegría no siempre está tan claro en todos nosotros, pero es un derecho muy importante. Derecho a la alegría, a la tranquilidad, a la seguridad, que tanto se está reclamando en la sociedad. El temor que se tiene, anoche mostrando en las entrevistas de los noticieros unos datos que publicaron ayer, y decían precisamente 45% de la población, por ejemplo en Bogotá, se siente insegura. Entonces, eso es un altísimo porcentaje de la población, que casi la mitad, en condiciones muy complicadas. Y entonces, cuando uno ve un poco las noticias, pues se da cuenta de que ciertamente faltan muchos elementos, muchas condiciones, muchas circunstancias que ayuden a que esos derechos se puedan cumplir y que sea posible la libertad, la alegría, la seguridad. Y el padre dice: Colombia nació a la luz de los derechos del hombre, y ese tema nos sigue inquietando casi 2 siglos más tarde, y nos sigue llamando a una lucha sin fin. Recordemos de nuestras clases de historia, quien introdujo en Colombia los derechos del hombre fue Antonio Nariño, que los había conocido en Francia y los trajo, y eso le complicó un poquito la vida por promulgar los derechos del hombre
obviamente porque estaba reclamando muchos de esos derechos que la corona española no veía con buenos ojos, porque éramos colonia y estábamos dependiendo de la corona de España, y obviamente hablar de libertades, hablar de respeto y de los demás derechos del hombre, pues no le sonaba muy bien al rey de España. Y por eso pues empezó por ese lado de los derechos del hombre, la gesta libertadora. Nuestros próceres muchos adhirieron a esas ideas de los derechos del hombre que Antonio Nariño había traído y que empezó a divulgar en nuestra patria. Y le costó la misma vida esa apuesta. Y creo que esa es una circunstancia que todavía se sigue repitiendo. Con frecuencia escuchamos líderes que son asesinados por estar reclamando la tierra, por estar reclamando derechos. Todavía se sigue funcionando en esa dirección. Los derechos humanos, los derechos de las personas, sobre todo los más débiles, necesitan y reclaman muchas veces acciones mucho más categóricas, más fuertes por parte de la sociedad. Los derechos de los más poderosos se respetan y son tomados en cuenta, pero los débiles cuesta mucho más trabajo que sean así, reconocidos, respetados y asegurados. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Momento a momento, queridas proclamaciones de ser felices y de hacerse felices. Y regresando de la breve pausa, vamos a seguir comentando este texto del padre Rafael, que es uno de los discursos que él pronunció en el banquete del millón. Este es el discurso de 1976 que se llama Los derechos del hombre. Recordemos que el padre fundó el banquete del millón en 1961. Y la razón de fundarlo era porque se requerían recursos para la construcción de vivienda. Y entonces cuenta él que una noche no podía dormir porque tenía unas deudas, y que el Espíritu Santo lo inspiró a hacer el banquete más rico y más pobre. Más pobre porque el menú era una taza de consomé o de caldo y un pan, y más rico porque la gente que quería participar tenía que dar 5,000 pesos de la época. En esa época, año 61, el dólar y el peso estaban a la par. Una casa de interés social de esa época, de la que llamamos hoy de interés social, costaba 8,000 pesos. Y quien participaba en el banquete pagaba 5,000 pesos, el derecho de estar en la mesa y tomarse su caldo y comerse un pan. Aquí vemos la labor encomiable del padre Rafael de convencer a mucha gente de compartir con los menos favorecidos, dando esa suma de 5,000 pesos, y desde el año 61 hasta nuestros días se sigue realizando. El principal en Bogotá, pero también se descentralizó y se hace regionalmente e internacionalmente para reunir fondos para la obra del Minuto de Dios. Pero volvamos entonces a nuestro texto. Ya Eduardo había dicho, había leído esa línea que dice el padre: recordemos los principales derechos del hombre, el derecho a la libertad, la alegría, la seguridad. Y continúa diciendo: todo hombre tiene derecho a una vivienda digna, tiene derecho a un vestido decente, a una alimentación suficiente y sana. Empieza diciendo vivienda digna, y por eso el padre comienza todo el trabajo del Minuto de Dios a través de la vivienda, porque era un convencido que para darle estabilidad a una familia, para darle seguridad a una familia, se necesitaba una vivienda digna, y por eso comienza toda la labor de vivienda en el Minuto de Dios, y se va extendiendo para cubrir otros de los derechos que va a enunciar ahora a continuación en el texto. Y así nace la obra El Minuto de Dios como respuesta al respeto, a la promoción de la dignidad de la persona humana. Y por eso sigue diciendo: todo hombre tiene derecho a la salud,
derecho al trabajo, derecho a la recreación. Todo hombre tiene derecho a los estudios primarios, secundarios y universitarios. Esto es demasiado importante que lo sepamos, que lo meditemos, que lo divulguemos. Y como tú anotas, pues es lo que está detrás de la obra del barrio, del teatro, de los colegios, de la universidad, del centro de salud, de la educación, de tantas cosas que se organizaron, que se desarrollaron precisamente aquí en el Pueblito Blanco. Pero sigue anotando una cosa muy importante y es una convocatoria a todos nosotros, porque hoy, en el 2023, tenemos que seguir pensando en lo que él en su momento mencionó, cuando dice que nuestro país ha firmado todas estas declaraciones universales sobre derechos del hombre, pero es necesario que no se quede solamente en el papel escrito que se hizo allá y que alguien firmó en nombre de Colombia. Se necesita que todos los colombianos vivamos lo que dicen esos documentos del derecho internacional, nos comprometamos a ponerlos en práctica, a observarlos, a respetarlos, a promoverlos, a hacer que se hagan una realidad. Y por eso va a afirmar enseguida que en todo el mundo, en nuestro continente, en nuestra patria, se coartan los derechos de la persona humana. En esta meditación dice entonces, debemos reconocernos pecadores, porque no hemos trabajado para que todos los colombianos gocen de los elementales derechos a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la libertad, a la salud. Esto es una realidad muy fuerte, Hans, ahorita. Mira que hay una queja muy importante en estos días en los medios de comunicación de las personas que están esperando les entreguen la casita al cual dieron un aporte de 5 millones, que iban a recibir un subsidio, las construcciones están listas, pero una lentitud, una parsimonia para proceder a adelantar esas gestiones y la gente durmiendo en condiciones infrahumanas, no dignas, cuando puedan tener ya una vivienda digna y con eso otras circunstancias que van permitiendo que su vida sea mucho mejor, más digna, más propia de los hijos de Dios. Así es, y entonces eso quiere decir que este texto del 76 es tremendamente vigente, porque la problemática existe actualmente, la falta de respeto por los derechos de promoción de los mismos en muchos aspectos de la vida nacional. Y sigue diciendo el padre, es necesario un despertar general, un compromiso para que en Colombia todos gocen de los inviolables derechos humanos. Esto nos compete a todos, en esto debemos colaborar todos, no podemos descargar el inmenso trabajo exclusivamente en el gobierno. Hay mucha gente que piensa que eso lo tiene que hacer el gobierno, que eso lo tienen que hacer otros, y no nos comprometemos todos, como dice el padre aquí. Esto nos compete a todos, en esto debemos colaborar todos, no nos podemos atener a que sea un trabajo exclusivamente del gobierno de turno, sino que todos debemos también ayudar a que el respeto y la promoción de los derechos humanos sean una realidad. Y eso se realiza pues en la vida cotidiana. El respeto a la dignidad de la persona humana pues tiene que ver con el comportamiento que tengo cuando me subo al Transmilenio, cuando voy por la calle, cuando llego a una oficina a saludar, a pedir algún trabajo, un documento, alguna gestión. El respeto a la persona está allí presente, tanto el que llega como el que está ahí, con respecto a los que reciben. Entonces, si nosotros vamos haciéndonos conscientes de la importancia, que el problema no es, como dices tú, que el gobierno, que el presidente, que los ministros sean los que lo hagan, sino que nosotros también tenemos que hacerlo. Ellos tienen una tarea, crear las condiciones para que cada vez más el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la salud, al trabajo se hagan realidad. Ellos lo tienen, pero en la parte que nos corresponde a nosotros tiene que ver con esa vida cotidiana, con lo que ocurre cada día en los espacios en los cuales nos movemos. Todos somos protagonistas, ya sea positivamente o negativamente, en el cumplimiento, en la realización efectiva de los derechos humanos. Y aquí la palabra clave es respeto. Que uno puede no estar de acuerdo con el otro, pero no por eso irrespetarlo.
Uno no comparte la opinión de mucha gente, pero hay que respetar. Y espera uno también la reciprocidad en ese sentido, que el otro respete mi manera de ver la vida, de pensar, sin que eso nos convierta automáticamente en enemigos. Simplemente ese es un derecho también, a pensar como uno le parece, y no por eso vamos a irrespetar a los demás o a someternos que nos irrespeten a nosotros, porque tenemos derecho a nuestras opiniones. Y entonces reitero la palabra y la actitud es de respeto en todos los sentidos, respeto de las señales de tránsito, respeto de las personas cuando vamos en el transporte público, como ya lo mencionaba Eduardo, respeto cuando llegamos a algún lugar, en el trato con las personas. Es un ambiente, es una actitud que vamos generando de respeto, y entonces respeto también en el conjunto donde vivimos, saludar, así no nos saluden o no nos devuelvan el buenos días, sin embargo pues respetar a los demás, cumplir las normas, que es otra forma de concretar la vivencia de los derechos humanos, cumpliendo las normas que están establecidas, unas a nivel nacional, otras a nivel de la ciudad donde vivimos, otras a nivel del lugar donde habitamos. Todo eso hace factible el día a día y garantiza la convivencia tranquila, pacífica, en la medida en que respetamos los derechos de los demás, así como pedimos también que respeten los nuestros. Y cuando no ocurre esto, entonces brota la intolerancia, por ejemplo, el usted no sabe quién soy yo, todos estos otros comportamientos que van en contra precisamente de la dignidad de la persona humana, tanto el que está haciendo estas expresiones como los que está afectando, porque no es que él quede libre, también se va afectando porque su dignidad está bien pisoteándola él mismo cuando incurre en estos comportamientos. Por eso lo que dice el padre Rafael a continuación me parece sumamente valioso, cuando dice hay una parte íntima, personal, que nos compete a los particulares. El hombre de todos los tiempos y de todos los países ha luchado por afirmar sus derechos y conquistar la aceptación para ellos de parte de la sociedad. Todos queremos que nuestros derechos sean reconocidos, respetados. Y en esa lucha ha habido momentos excepcionales. La Revolución Francesa del siglo XVIII pregonó la libertad y lo extendió por Europa y América, pero engendró el capitalismo que estableció una nueva forma de sumisión. Que hay una afirmación histórica muy importante del padre Rafael, importantísimo. Y después sigue diciendo, la Revolución Rusa de este siglo, el siglo pasado, quiso imponer la igualdad, pero sus logros se frustraron en nuevas formas de totalitarismo. Las dos formas que de alguna manera algo persisten. El tema del capitalismo, que aparece hoy como dominante aún en la China, una forma capitalista muy particular, pero sigue siendo capitalista, y todas esas actitudes que han tenido algunos gobiernos que se consideran revolucionarios y que supuestamente quieren cambiar, pero que, como en el caso de Nicaragua, vuelven a situaciones peores que las que se tenían antes de esa lucha revolucionaria. Entonces, el tema de los derechos humanos es un tema central, fundamental, importantísimo, que no podemos olvidarlo, sino que hemos de tenerlo presente y trabajar, hacer nuestra contribución, nuestro aporte para que se hagan realidad esos deseos, esos anhelos de tanto tiempo de la humanidad, que se hagan realidad en nuestro alrededor, en nuestra sociedad, en nuestra amada Colombia. Y continúa diciendo el Padre, hoy y siempre el Evangelio nos invita a una lucha renovada, la única definitiva. Él propugna porque sean reconocidos, respetados y promovidos todos los derechos del hombre, los civiles, los sociales, los económicos, los políticos, los religiosos, los culturales, todos los derechos.
Y si miramos un poquito este enunciado, este listado que hace el Padre aquí, podemos evidenciar que todo eso lo quiso llevar a la práctica aquí en el Minuto de Dios, ¿no es cierto? Para lograrlo, dice el Padre, el cristianismo cuenta con las experiencias científicas de los sabios, con la experiencia dolorosa de los dictadores, pero cuenta ante todo con la poderosa fuerza del Espíritu Santo para cambiar al hombre y para realizar la revolución de la fraternidad en el amor universal. Está dando aquí el Padre una alternativa que es el Evangelio, que es la presencia de Dios en medio de la comunidad humana, que dinamiza la observancia y la aplicabilidad de estos derechos humanos. Y como en otros textos dice el Padre, el Minuto de Dios es un laboratorio de eso, una experiencia aquí a escala que se dio en su momento en el Minuto de Dios, cuando el Padre funda, cuando el Padre anima a los primeros habitantes del Minuto a vivir eso aquí en el Minuto como una experiencia cristiana que tiene implicación ciudadana, que tiene implicaciones en la vida diaria, y entonces el Padre tiene experiencia de eso, tiene autoridad moral para decir lo que estamos comentando, y entonces aquí él trató de promover todos estos derechos humanos. Y quiero destacar yo el tema con el que concluye la frase que acabas tú de compartir, Hans. Realizar la revolución de la fraternidad del amor en el amor universal. Que ese es el propósito que el Papa Francisco nos está invitando con la Fratelli Tutti, recordándonos precisamente toda esa línea, que podemos decir, ese hilo conductor que viene desde la creación del hombre por Dios y cómo esa creación de la persona por Dios nos hace a todos hijos de Dios, hermanos, y que se encarna en Jesucristo como hermano de todos los hombres. Entonces esa fraternidad universal, que es un anhelo, es una lucha, es una necesidad, más en un mundo como el que estamos viviendo, interconectado, globalizado, el tomar conciencia de que formamos parte de una comunidad, de una familia humana. Si eso toma fuerza entre nosotros, entonces hay más posibilidades, más ambiente para que podamos reconocer y constituir entre todos una realidad en la cual los derechos humanos sean vigentes, estén presentes y alcancen a todos, cada uno, hombres y mujeres, a todos los que están en la sociedad vigentes en un momento determinado, cumpliendo, disfrutando con alegría esa situación de vivencia de los derechos humanos. Y reitera el Padre, si es cierto que las verdades acerca de la dignidad y de los derechos del hombre son patrimonio común de todos los hombres, nosotros encontramos en el Evangelio la expresión más plena y el motivo más fuerte para comprometernos en su defensa y promoción. Decían los ojos en el sínodo del año 74, lo trae aquí a cuento el Padre Rafael. Por eso los cristianos debemos esforzarnos seriamente por implantar los derechos del hombre, porque mientras un hombre se sienta conculcado en sus derechos, la Iglesia y el mundo deben sentirse heridos con una llaga dolorosa e irrestañable. Entonces, aquí está uniendo la evangelización, el Padre, con lo puramente ciudadano, civil, el aporte del Evangelio a la observancia y a la concreción de estos derechos del hombre, y reitera el Padre que el Evangelio es la expresión más plena y el motivo más fuerte para comprometernos en la defensa y en la promoción de estos derechos. El sínodo de 1970, al cual hace referencia el Padre Rafael, es el sínodo que va a dar sobre la evangelización y que va a dar origen a la exhortación apostólica de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, que hoy sigue teniendo un valor muy importante
y porque allí está precisamente la verdad sobre el hombre, como uno de los temas importantes, claves, para poder entender el mensaje de evangelización que lleva a cabo la Iglesia. Entonces, por eso, como anota muy bien el Padre Rafael, allí está un punto importantísimo, que es una tarea que nos corresponde a todos los bautizados llevar adelante en esa dimensión del respeto de la dignidad de la persona humana y obviamente de los derechos humanos, que es la manera como se concreta, se hace efectiva, se realiza esa dignidad de la persona humana. Y la verdad sobre el hombre es una manifestación de la antropología cristiana, cómo la Iglesia entiende a la persona y cómo desde allí hay que respetar y promover los derechos, y entonces el Evangelio contribuye grandemente a esa promoción y a ese respeto de los derechos de las personas. Por eso hace referencia ahora al banquete del millón, porque este es un discurso dentro del banquete del millón. Dice el Padre: por eso en este banquete del amor y de la solidaridad los invito a ustedes, respetabilísima audiencia, a acrecentar su compromiso en la lucha para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos. De nosotros puede depender que Colombia sea el país más bello a los ojos del mundo y a los ojos de América Latina, un país donde se cumplen todos los derechos del hombre. Esa era la ilusión del Padre. El Padre, como visionario y soñador, pues aquí manifiesta ese anhelo, este deseo de que Colombia se convierta en América Latina al menos como el adalid, como el primero que demuestre que el respeto y la promoción de los derechos es posible. Y va a terminar su discurso con dos afirmaciones muy importantes. Una que dice: muchos de los presentes representan empresas poderosas. Otros vinieron a título de su generosidad personal. Pero todos deben encarnar en su existencia un anhelo profundo: que empresas y empresarios, que los particulares y los que rigen la cosa pública se comprometan en la defensa de los derechos del hombre. Y viene la otra parte importantísima: no del hombre abstracto, sino del hombre concreto, vecino a todos nosotros, que no tiene vestido, ni alimento, ni vivienda, ni medicinas, ni las elementales posibilidades de esparcimiento o de educación. Entonces lo aterrizó al máximo Padre Rafael, y esa conclusión de ese discurso realmente estupendo, maravilloso, porque, y con toda la vigencia de hoy, porque hoy sabemos que después del tema de la pandemia, los impactos que tuvo la pandemia en nuestra realidad, hay tantas personas, tantos hermanos que están viviendo en condiciones muy complejas de vivienda. Duele realmente que hermanos que sufrieron, por ejemplo, no solamente en la pandemia, sino antes, deslaves, derrumbes en sus territorios, la misma gente este año en Rosas, en tantos sitios que había pasado, y que no tienen una vivienda, que siguen todavía viviendo en una carpa, que están viviendo en condiciones no dignas. Entonces, como que nos vamos olvidando, porque las noticias no nos lo muestran, porque no se escucha el reclamo de ellos, y entonces tienen que acudir a lo que ha estado pasando últimamente: bloquear una vía, detener el tráfico, generar situaciones de molestia y de malestar que afectan a la economía, que afectan al país, pero la única manera de que sean escuchados, de que sean tomados en cuenta, que se vuelva a mirar su situación y se reconozca entonces que también tienen derecho de contar con una vivienda, un trabajo, unas condiciones de vida digna. Qué tristeza y paradójico que vías de hecho para reclamar derechos, pero a veces los gobiernos no ponen atención oportunamente a las necesidades de la población, y a ella le toca reclamarlos a como diere lugar. Bueno, infortunadamente se nos acaba el tiempo. Mil gracias por su amable atención, por su audiencia a este programa. Recuerden que este programa es realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Los invitamos a sintonizarnos
dentro de 8 días, la próxima semana, el mismo día, a la misma hora. De iglesia y evangelio.